Clase 12 en la carrera de la UAM de Iztapalapa, Estética 2. Nos toca hoy continuar la lectura de Hegel, de la traducción castellana de Akal, página 381 a 421. No son muchas páginas, así que es un texto corto y una clase también más corta. Estamos en la segunda parte, no la universal ni la singularidad, sino la particularidad de los modos generales, diría yo así ahora, de concebir el arte en una época histórica, porque Hegel al fin hace una exposición histórica de los modos generales de concebir toda la estética de una época o de las obras de arte. Y por eso estamos en la segunda parte, que es esos distintos modos de concebir al arte en todas sus expresiones como unidad. Y en la tercera sección ya hemos visto la forma simbólica del arte, el arte clásico, en el fondo helenístico romano, y ahora la tercera sección es la estética romántica, como le llama Hegel, y él mismo se siente un romántico, como todos los miembros del idealismo alemán, antecedidos por otra generación. Y este romanticismo va a seguir presente casi hasta el presente en Alemania en una u otra forma, propio del espíritu germánico. Y vamos a ver solo el capítulo 1 y 2. El capítulo 3 lo vamos a dejar para la siguiente clase, la clase 13. Entonces, primero hay una introducción a esta tercera sección. La sección se llama la forma artística romántica, no la clásica ni la simbólica, la romántica. Y comienza por una introducción que tiene 3 partes. Primer punto, el principio de la subjetividad individual. El tema es la leitmotiv. Es el modo de leer toda esta etapa. La subjetividad individual, que para Hegel no había logrado cuajar en la experiencia del arte helénico y romano. La segunda es el contenido y la forma romántica. Y el tercero, el modo romántica de la representación, de construir la obra de arte, siempre en esta bipolaridad de un sujeto productor de la obra de arte y un objeto que es la expresión, la representación, la figura, el ser ahí entitativo de la obra de arte. Pero por otra parte está la subjetividad del artista o de la comunidad cultural dentro del cual el artista ha nacido y se ha formado, que se objetiva en la obra de arte. Hegel siempre está en esta
visión, de tal manera que lo que realmente le interesa, más que definir la belleza como belleza y aún la belleza de la obra de arte, es explicar el por qué una obra de arte y por qué ese tipo de obra de arte, en donde la belleza un poco es supuesta y del cual nunca hay una descripción de las determinaciones constitutivas esencial de la belleza misma, porque él va a decirle, la belleza es la idea, la subjetividad absoluta y por último, Dios. Y entonces desde Dios se desprende que todo lo demás participa de la belleza. Y como dije, tiene una impronta muy religiosa. Y lo explica ahora porque para él el romanticismo tiene un momento muy fuerte de que es el momento religioso, porque también ha sido la descripción de lo clásico y aún de lo simbólico a partir de los dioses, que han sido como el contenido subjetivo, colectivo o del artista de las obras de arte en todas las culturas previas al romanticismo y en el romanticismo mismo hasta el siglo XVIII. Y Hegel mismo, criticando la Ilustración, no está en una posición secularista o secular, muy por el contrario. Tiene una visión de la estética, ya he dicho, como teodicea, si se quiere, para entenderlo mejor, como teología. Claro que no exige una teología de un sujeto creyente de una comunidad religiosa positiva, pero de hecho, lo germánico, el norte de Europa, y desde la Edad Media y moderna, es cristiana. Y por lo tanto Hegel esto lo hace explícito y veremos que la crítica de la estética griega se va a hacer desde una estética cristiana y vislumbrada un tanto en una posición teológica muy tradicional, que por supuesto cuando ha habido otros teólogos, ya teólogos como Karl Barth o Jürgen Moltmann, que han usado a Hegel, o Hans Küng, que tiene un libro de 900 páginas sobre la cristología en Hegel, pues muestran las limitaciones de esa visión de comienzos del siglo XIX. Pero esto ya son cuestiones no centrales para nuestra estética. Pero alguien podría decir que entonces, realidad Hegel, en esta parte, en esta sección, nos habla muy poco de la estética como tal, y ni decir ninguna forma individual o específica de arte. No nos habla para nada de la arquitectura, de la escultura, de la música romántica, nada, sino que está estudiando algo previo. Y esto, para entenderlo, hay que ir al final de esta parte. Allá en la traducción castellana, en la página 147. Leamos el texto final de esta parte para entonces entender un poco el comienzo mismo y el
desarrollo del tema y el modo como lo hace. Dice en el último texto de esta sección sobre el arte romántico. Con esto podemos concluir, son las últimas 10 líneas de esta sección, que las formas particulares son la simbólica, la clásica y la romántica. 3. En la historia también, porque la simbólica es anterior a la griega es en la antigüedad, así le llaman los románticos, y la tercera, el romanticismo, empieza después de la decadencia o disolución de la estética clásica. Repito, con esto podemos concluir la consideración de las formas particulares en que se descompone el curso de su desarrollo del ideal del arte. Son 3 tipos ideales de cómo se concibe y se practica el arte. He hecho de estas formas el tema de una investigación más pormenorizada a fin de señalar el contenido de las mismas. Todas las obras anteriores a los griegos tenían una cierta forma. Todos los griegos tenían una cierta forma. Todo lo romántico posterior, casi hasta el presente, para algún alemán, tiene otro tipo de forma, del que se deriva también el modo de la representación, Vorstellung, el modo como el artista expresa la obra de arte. Esos modos suponen un presupuesto, un contenido, le llama Hegel, una sustancia, una esencia, un arranque desde una subjetividad colectiva. Pues el contenido, eso que está detrás, es lo decisivo como en toda obra humana. Es decir, el contenido es lo dado como cultura, que a su vez educa y donde nace el artista, que siendo griego va a ser obras de arte griega, no pueden ser bantú. Y si es azteca, debería ser un arte azteca, no puede ser inca. Y esto es el contenido que está detrás del artista y que él ha querido sistematizar en 3 grandes formas. Claro, ya veremos que en una visión realmente universal y no eurocéntrico, habría que haber descrito la china, la hindú, la bantú y muchas otras que él ignora absolutamente en esa linealidad eurocéntrica. Pero la hipótesis y cómo elabora el tema es muy interesante y habría que aplicarlo mejorando muchas cosas. Pues el contenido es lo decisivo, como en toda obra humana y toda estética, y por eso también en el arte. El arte, según su concepto, de nuevo, según el fundamento, que es lo dado en la interioridad de la comunidad cultural y del artista, no tiene otra vocación que transferir lo en sí mismo pleno de contenido a una presencia sensible adecuada, la obra de arte. Puede decir, un azteca tenía una concepción del mundo, de los dioses, de sus mitos, y luego hacía la piedra del sol. La piedra del sol es una expresión
complicadísima de un mundo religioso, y en este caso tendría razón Hegel, que se expresa en una forma, en una figura, en un ente, en una obra sensible, una objetivación real. Todo esto así lo dice Hegel de distintas maneras. Pero entonces esa expresión, que es la obra de un artista y de un pueblo, supone conocer el pueblo y lo que en su interioridad subjetiva tiene el artista, que luego va a objetivar. Y Hegel se dedica casi exclusivamente ahora en esa subjetividad colectiva, condición de posibilidad de la obra de arte, la que va después a atacar en la tercera parte de la obra, y que son casi la mitad del libro, porque se va a dedicar a cada una, y en ese caso sí va a decir la arquitectura, y ahí va a poder tomar la arquitectura clásica griega y la romántica, y va a estudiar las características de la obra de arte, o la música, o la pintura, o la escultura, o la literatura o poesía en distintos pueblos que ha caracterizado en general. El arte, según su concepto, no tiene otra vocación que transferir lo en sí mismo pleno de contenido a una presencia sensible adecuada, la obra. Y la filosofía del arte, es lo que hace Hegel, debe por tanto hacer que su principal ocupación sea concebir mediante el pensamiento lo que son esto pleno de contenido y su modo bello de manifestarse. Pero la manifestación de la belleza de la obra es en realidad la expresión de un mundo con un sentido al que Hegel le dedica todo el tiempo. Y tanto que ni siquiera da muy pocos ejemplos objetivos del romanticismo, porque le está interesando indicar los rasgos generales, subjetivos, espirituales, va a llamar él, que se objetivarán en la obra de arte. Esto entonces hay que tenerlo muy claro, porque si no uno diría, pero no hemos hecho nada de estética, estamos ahí en una pura filosofía teológica o de la cultura. Hegel nos dice, además, es entonces la subjetividad donde la subjetividad resiste totalmente en el objeto, la obra de arte, que surge de igual modo enteramente de una indivisa interioridad y fuerza de genio, la producción en firme, no vacilante, y en ella se mantiene la plena intensidad. Esta es la relación fundamental para que el arte se dé de manera integral. El contenido y su expresión, su forma de manifestación. Dicho lo cual, vamos a entrar un poco en este enorme tema que, sin embargo, esta vez él describe
de una manera en tanto tradicional. Puedo decir hoy, claro, sobre todo los pensadores aún germánicos, podrían expresar esto de una manera más sofisticada. Pero Hegel da algunas indicaciones y abre el campo a una reflexión sobre la cultura germánica con respecto a la posibilidad de las obras de arte. La tercera sección, entonces, es la forma artística romántica, de la página 381. Y lo digo para los estudiantes que ya pueden ir a ver esa página. Y, por supuesto, esta forma artística, lo he dicho, es una tercera sección, Abschnitt. Ya no es lo simbólico de las primeras expresiones artísticas, ya no es lo clásico griego-romano que cae justamente en decadencia ante el choque del origen de la posición romántica, que es el cristianismo primitivo, del cual he hablado de paso más largamente en otro curso que estoy dando en la UNAM. Y entonces el primer punto es el principio de la subjetividad interna. Página 382. Esta vez voy a leer textos, porque así, en cierta manera, les voy ayudando a mostrarles que no es tan complejo y que lo que va diciendo tiene palabra por palabra un sentido. Voy a leer el texto, que son 10 líneas, hablando del principio de la subjetividad interna. Recuerden que la disolución del arte, de la estética clásica, fue justamente por el lento descubrimiento de que la estatua, que es la obra de arte, representa su contenido a todo un panteón de dioses. Pero esos dioses empiezan a ser descubiertos como sin subjetividad. Permítanme, se ve la estatua, pero la estatua refiere a un dios que está en el Hades o en el Olimpo de los dioses, al cual no se le puede suponer una subjetividad, porque opera según un relato que se repite, pero no se manifiesta como subjetivo. Entonces Hegel dice, esta elevación del espíritu en la cultura y en el artista, así, el espíritu se eleva así, por la que obtiene en sí mismo su objetividad, autoconciencia, y si no debiera buscar en lo exterior y sensible del ente esa subjetividad, y se siente y sabe que esta unidad consigo mismo constituye el principio fundamental del arte romántico. Es decir, el arte romántico tiene como fundamento que lo exterior corresponde a una subjetividad viviente y actual, que se supone existente como absoluto en lo que el pensamiento para Hegel cristiano, para mí semita más amplio,
es Dios mismo, porque en la primera clase me referí a lo bello como una determinación del absoluto, que en la lógica ese absoluto es el ser, y ese ser es Dios antes de la creación. Y lo propuse como una hipótesis. Ahora está plenamente confirmada que mi hipótesis funcionaba, porque esta estética es una teodicea. Es un despliegue de la subjetividad absoluta que se va a cumplir en la religión, segundo momento del espíritu absoluto, y que se va a cumplir definitivamente en la filosofía como el saber absoluto de la divinidad que había al origen fundado el universo y comenzaba la lógica, que al final se recoge sobre sí y entonces ve todo el proceso en el que el ser humano ha sido parte instrumental. La historia humana es para Hegel, lo dice en la filosofía de la historia, una teodicea. En la historia humana Dios también se va reconociendo y al final vuelve a sí mismo. Y por eso entonces que también aquí, el principio, ahora bien, y con esto se vincula el punto necesario de la determinación de que para esta última fase artística, la belleza del ideal clásico y por tanto la belleza de la figura más propia y su contenido más adecuado ya no es algo último. Ya los griegos no es la culminación de la belleza ni de la estética, pues en el arte romántico el espíritu sabe que su verdad no consiste en volcarse solo a la corporeidad de la obra de arte. Por el contrario, solo deviene cierto de su verdad por el hecho de que se retira de lo externo a su intimidad consigo mismo y pone la realidad externa como un ser ahí no adecuado a él. Es decir, toda representación artística del romántico, que es algo concreto, ser ahí, ente, sabe que en el fondo no está ahí el contenido, sino en el espíritu, en sí mismo como humano, pero en el fondo plenamente realizado en el absoluto, que es un Dios trascendental a todo. Y por lo tanto los dioses griegos son puestos en cuestión en su divinidad y en su capacidad de fundar lo definitivo en el arte. Es una reflexión metafísica de lo sagrado en Hegel. Y por eso entonces lo propio de la estética romántica va a ser el descubrimiento de una subjetividad interna, no ya en el absoluto, sino en cada ser humano y especialmente en el artista que va a tener que expresarse. Y va a ser concebido como sujeto. La misma divinidad va a ser un sujeto absoluto. Claro, Hegel está pensando en el yo moderno, yo pienso de Descartes, y lo proyecta al infinito. Pero ya es una visión muy depurada y es interesante de discutir.
De todas maneras, es una visión moderna y europea. Dicho lo cual, podemos entender una segunda expresión. Dice, pero ahora bien, para que el espíritu, cuando dice espíritu es ambiguo, es el espíritu absoluto, pero es también el espíritu humano, finito. Pero ahora bien, para que el espíritu alcance su infinitud, debe igualmente elevarse de la personalidad meramente formal y finita a lo absoluto. El ser humano debe devenir Dios. Es decir, lo espiritual debe llevarse a representación como sujeto lleno de lo sin más sustancial que en esto se sabe y se quiere a sí mismo. Y a la inversa, lo sustancial, lo verdadero, no debe ser, por tanto, concebirse como un mero más allá de la humanidad, ni eliminarse el antropomorfismo de la concepción griega, que pensaba en los dioses objetivados en las estatuas. Debe hacerse del humano, sino que, en cuanto a subjetividad efectivamente real, la del ser humano, debe hacerse del humano el principio, y sólo así, como ya antes vimos, perfeccionarse lo antropomórfico para convertirse en Dios. Él piensa una concepción cristiana por la que el ser humano participa de la subjetividad de Dios, y esto lo va a expresar de una manera un tanto ingenua, pero de reconocida presencia en el pensamiento cristiano en general. De ahí que los momentos del contenido de la forma romántica tiene, por así decir, etapas. Y dice, esto dentro de sí infinito, en y para sí universal, es la negatividad absoluta de todo lo particular. Esa divinidad romántica no es ninguna divinidad particular como lo griego, sino que es trascendental. La simple unidad consigo mismo que ha devorado toda exterioridad, todos los procesos de la naturaleza y ciclos de nacimiento, muerte y resurgimiento, toda la imitación del ser ahí espiritual, y ha disuelto todos los dioses particulares en una pura identidad infinita consigo, Dios. Como ustedes ven, estamos en teodicea o en una teología filosófica. Eso es Hegel. Y eso es el idealismo trascendental germano. Y por ello, que nos dice todavía, así puesto que la manifestación de Dios es el sujeto efectivamente real, y usa esa palabra que en él es técnica, Wirklichkeit, y el traductor siempre lo
traduce, y está muy bien, le llama efectividad real, que no es lo mismo que realité, la realidad, ni la existencia, ni el ser, en fin. Lo efectivamente real es objetivo, es empírico. Vuelvo a repetir. Así puesto que la manifestación de Dios es el sujeto efectivamente real, el arte ahora tiene el superior derecho a utilizar la figura humana. Aquí él está pensando en lo más simple, ortodoxo y que podría ser problematizado de otra manera. Pero ciertamente Hegel y los post-hegelianos conciben esto así. Feuerbach, que será en esto como el que origina el tema de la religión en Marx, que se preparaba como asistente de Bruno Bauer en Bonn, que era profesor de teología. Y Marx se preparaba como asistente de un profesor de teología. Puede decir, Marx se preparaba a ser un teólogo de la Universidad de Bonn como profesión. Pero hubo lo que se llama el ateísmo strike. Feuerbach dijo, de lo que se trata es el ateísmo de todos los dioses y hay que abrirse a la antropología. Y lo echan de la Universidad de Bonn. Lo que Feuerbach dice es que justamente lo que está diciendo Hegel. El romanticismo negó la divinidad de todos los dioses greco-romanos. Era ateo de ellos. Y se abrió la antropología. Pero la antropología era el ser humano. Y entonces Feuerbach dice, es la cristología. O es decir, para el cristiano tradicional puede ser formulado de una manera más compleja. Dios se hace carne en la figura de Cristo. Y lo vamos a ver enseguida. Hegel habla de eso. Quiere decir que Dios se antropologiza y aparece en el mundo del Dasein, del ente, ese mundo de las obras de arte, con figura, como fenómeno, con realidad empírica. Y entonces es lo que nos está diciendo Hegel, que Dios es el sujeto efectivamente real, empírico. El arte ahora tiene el superior derecho a utilizar la figura humana, Cristo, y el modo exterioridad, no interior, sino ahora cósico, objetivo, y el modo de la exterioridad en general como expresión de lo absoluto. Cristo encarnándose es expresión de un Dios trascendental, el absoluto. Schelling le dice, ese Dios trascendental es el Padre, y el Dios que toma la forma humana es el Hijo, el cual se derrama en la comunidad y es el Espíritu Santo, que Hegel le llama el Espíritu. Y es trinitario entonces el pensamiento de Hegel, tesis, antítesis y síntesis. Es trinitario. Toma la forma humana y el modo de exterioridad en general
como expresión de lo absoluto en Cristo. Aunque la nueva tarea del arte solo puede consistir en llevar a intuición esta figura, no al abismamiento de lo interno en la corporalidad externa, sino a la inversa, al repliegue de lo interno en sí, la conciencia espiritual de Dios en el sujeto, pero no negando por eso la exterioridad antropológica, por ejemplo, de una escultura con el crucificado. Y ese crucificado es una obra de arte y es un ser humano, pero al mismo tiempo es Dios, en la visión que tiene Hegel. No asumo, por supuesto, la mía, es lo que Hegel está diciendo y hay que tomarlo con respeto. Y esto es bastante desconocido o por lo menos ocultado o no explicitado. Por eso Marx se entiende poco a veces, porque Marx conoce este Hegel y está hablando contra este Hegel que hay que conocer para poder criticar. Y entonces dice: por consiguiente, ahora su manifestación en el hombre es de tal manera que ni el contenido ni la forma son ofrecidos ni por lo natural como tal, como sol, cielo, estrellas, etc., ni por lo divino del círculo griego de la belleza, ni por los héroes externos en el terreno de la etnicidad familiar y la vida política, sino por el sujeto efectivamente real singular en su vitalidad interna, que es el que adquiere valor infinito, pues solo en él se despliega y compendian el ser ahí, en el ser ahí, los eternos momentos de la verdad absoluta, que solo como espíritu es efectivamente real. Hay que darle vuelta despacio, porque lo que está indicando es que los griegos habían antropomorfizado los dioses anteriores de la simbólica, pero ahora no es que se antropologiza más todavía la obra de arte, sino que se toma una realidad humana histórica y se la diviniza. Y a su vez se la puede después reproducir, pero se la está refiriendo a una encarnación de Dios. Esto es una interpretación simple, porque puede haber otras, de la visión cristiana que Hegel toma muy en serio como el origen de la forma artística del romanticismo. Es el principio de la subjetividad interna, pero a su vez expresada como una realidad antropológica objetiva en el caso de la encarnación. En el romanticismo, entonces, la subjetividad humana se identifica o se trasciende también como una participación en la subjetividad divina. En la página esta, 384, se dice lo siguiente: pues en la medida en que lo que aparece en el ser humano ahí es Dios, lo igualmente universal en sí, esta realidad no está limitada al ser ahí singular inmediato de la figura de Cristo, sino que despliega toda la humanidad en la que el Espíritu de Dios se hace presente y permanece en unidad consigo mismo
en esta realidad efectiva, empírica y sensible. Un reino de Dios en el que lo divino, que de suyo tiene como su concepto la reconciliación con la realidad, se consuma en la reconciliación y es por lo tanto para sí mismo en Dios y en el ser humano. Eso sería la posición del romanticismo a partir de la intuición de la superación de lo griego en el pensamiento cristiano primitivo. El capítulo 1, porque lo que he dicho es parte de la introducción, se trata de la esfera religiosa del arte romántico. En realidad ya ha tratado el tema y no más que lo va a repetir, profundizando, pero mostrando cómo la estética romántica, entiéndase, cristiana primitiva, sitiada después la cristiandad por el mundo musulmán, la Edad Media, con todo su arte, justamente la arquitectura gótica tremenda, la escultura y también la escritura. Y la escritura también en los documentos pintados y en fin en la música gregoriana y en todas las artes de esa Edad Media hasta llegar a la modernidad en la que Hegel, sin embargo, encuentra una continuidad hasta realmente la inserción del mundo germánico en ese mundo y la reinterpretación de los románticos contra los ilustrados. Y entonces ahí pues habría que tratar las cosas con mucho más cuidado, pero Hegel está haciendo un paisaje rápido del tema, cómo debería realmente tratarse, porque acordémonos que no es una obra escrita como obra, sino que es clases 5 o 6 veces que la fue repitiendo y sus alumnos tomaron los apuntes y editaron las lecciones de estética que tienen ciertamente para Hegel imprecisiones imposibles de superar. Y bien, la esfera religiosa del arte romántico es absolutamente esencial y lo ha sido hasta ahora en toda la visión histórica de la estética, lo cual nos indica que pues habrá que pensar en qué realmente pensaba Hegel. Y los post-hegelianos entonces se entiende mucho más lo que hicieron Feuerbach, Kierkegaard y también pues el propio Marx. La esfera religiosa, dice Hegel en la página de la traducción 391, puesto que en la representación Vorstellung, cuidado, la representación es la puesta de la obra de arte en la exterioridad creadora del artista, puesto que en la representación de la subjetividad absoluta, pero eso es Dios mismo antes de la creación, porque es la subjetividad absoluta, la cual el ser humano también imita. En cuanto toda la verdad del arte romántico tiene como su contenido sustancial
la unidad del espíritu con su esencia, la satisfacción del ánimo, la reconciliación de Dios con el mundo y por tanto consigo. Pero esa reconciliación de Dios con el mundo es también el reconocimiento del ser humano como Dios. Hay una divinización. En la historia humana se está realizando el transcurso de la vida de Dios. Y entonces por eso la historia mundial es una teodicea para Hegel. Le da una densidad sagrada a la humanidad impresionante. Y por eso dice, toda la verdad del arte romántico tiene como su contenido sustancial la unión del espíritu con su esencia, la reconciliación de Dios con el mundo y por tanto consigo. O es decir, Dios también se reconcilia con sí en esa autoconciencia de la humanidad y del ser humano, de ser un momento del espíritu absoluto. Pues la beatitud y la autonomía, la satisfacción, la quietud y la libertad eran lo que señalamos como determinación ideal del romántico. Por supuesto, del concepto y la realidad del arte romántico no debemos excluir el ideal. Este, sin embargo, respecto al ideal clásico griego, adquiere una figura completamente distinta. Es entonces otra manera de situarse en el mundo y de ver la realidad, porque el ser humano ya no crea a los dioses, sino le está siendo dado. Y no hay una pluralidad de dioses, sino una subjetividad única, absoluta y trascendental creadora, a la que el espíritu humano también va a ir imitándose e identificándose. De tal manera que la obra de arte también estará contaminada de esa sacralidad. Y esto será justamente el tema. Y por eso el primer punto que trata para explicar la esfera religiosa es la redención en Cristo. Hay que ir al joven Hegel cuando habla de su reflexión antes de ir a Berna, cuando estudiaba en Tübingen, pero después, cuando es preceptor en Suiza, que tiene todos unos escritos sobre el origen y el espíritu del cristianismo. Y tiene unas muy bellas reflexiones sobre Abraham, cómo Abraham rompe con el mundo cotidiano y rompe entonces con lo que va a llamar ahora el mundo simbólico y el mundo de los muchos dioses, y poco a poco se va a ir labrando un camino y Abraham se transformará en el extranjero de todas esas culturas y empezará a hacer un proceso que culminará con el cristianismo. Y le llama a la vida de Cristo la historia absoluta, lo cual es un nombre extraño. En realidad, para Hegel, la historia es la historia absoluta, porque como dije, se va realizando en la historia humana
la vida de Dios. Y en la autoconciencia que el ser humano va adquiriendo, Dios también se va conociendo a sí mismo. Es una función antropológica muy especial la que le otorga Hegel. Y cuando estaba hace poco en Heidelberg, donde él fue también profesor, y viendo la cátedra de Hegel, decía, Hegel decía un poco a sus discípulos, yo soy un humilde filósofo, pero como filósofo soy la manifestación de la conciencia de Dios en este momento de la historia. Claro, los alumnos recibían un impacto ante tal pretensión del maestro, ¿no? Pero era el convencimiento de Schelling, de Hegel, de Hölderlin y de otros. Y de ahí entonces la aparente superficialidad del arte, porque todas las artes anteriores son destituidas de su dignidad. En la página 394 indica un poco esa aniquilación de los artes anteriores y la instauración de una nueva etapa de la historia del arte. Pues aquí lo principal reside en la certeza interna, en el sentimiento y la representación de esta verdad eterna. ¿De quién está hablando? Del artista, que debe tener una conciencia cierta de esa divinidad que él expresa en la obra de arte. El griego perdió la fe en sus dioses al ir descubriendo que no tenían subjetividad y al fin eran creación humana, mientras que el espíritu romántico para Hegel es la reverencia ante la divinidad que se impone y la certeza de su existencia. Y por eso entonces, tomando puramente, dice, esta historia le ofrece al romántico religioso el tema fundamental para el cual, sin embargo, el arte, tomado puramente como arte, se convierte en cierta medida en algo superfluo. Ya el artista no crea a los dioses, ahora expresa más bien lo divino. Pues aquí lo principal reside en la certeza interna, en su sentimiento y representación de esta verdad eterna, que la divinidad ha devenido humana, en la fe que se da el testimonio de la verdad en y para sí, y es por tanto transferida a lo interno de la representación. Cuando yo, como escultor, hago un Cristo crucificado, represento algo que no invento, sino que intento poner ahí como expresión de lo ya hecho humano en la encarnación del Verbo, de tal manera que la trascendentalidad de lo divino ha devenido mundano, y entonces el artista tiene una relación distinta con su obra, pues la fe desarrollada consiste en la certeza inmediata de tener ante la conciencia, con la representación
de los momentos de esta historia la verdad misma. Pero si de lo que se trata es de la conciencia de la verdad, entonces la belleza de la apariencia y representación de lo hecho obra de arte son lo accesorio y muy indiferente, pues la verdad se da también para la conciencia independientemente del arte. Lo mismo en la creación de una obra como el arte gótico, del cual no habla una palabra por ahora Hegel, que será también pensar en lanzar la piedra hacia el cielo y crear un ambiente gracias a los vitrales donde entra la luz del sol, pero con distintos colores, lugar de silencio, donde la subjetividad tiene la posibilidad de esta unión con la trascendencia desde una obra que a su vez es pensada como una objetivación de la subjetividad que es imitación del Dios creador. En fin, hay que empezar, después veremos, a desarrollar una cantidad de posibilidades de lo que Hegel está sugiriendo, porque aunque el libro es enorme y tiene muchas vetas, sin embargo, al fin, las tesis son muy simples. Y de ahí entonces, en la 395, va a decir lo siguiente. Pero, por otra parte, el contenido religioso tiene al mismo tiempo en sí mismo el momento por el que no sólo se hace accesible al arte, sino que en cierto respecto también necesita del arte. En la representación religiosa del arte romántico, como ya se ha señalado más adelante, el contenido mismo de la obra comporta el impulso del antropomorfismo extremo, por cuanto se ve a una persona individual, empírica, un crucificado. Y podríamos aquí pensar, por ejemplo, la relación de una mística como Teresa de Ávila, mujer, ante un crucificado varón, y la relación de la mujer mística ante ese varón sufriente y objetivado por un arte escultórico en un crucificado. Y entonces ahí sería aquello de que en cierta manera también el espíritu humano necesita del arte. En un antropomorfismo al extremo, pues precisamente este contenido tiene como su centro la fusión de lo absoluto y divino con la subjetividad humana vista como efectivamente real, en la idea tradicional de la encarnación de ese crucificado. Claro que Hegel va a tomar a ese crucificado más bien como expresión del sufrimiento. Va a ser absolutamente ciego para la significación histórico, social y político de lo que significa un crucificado en el Imperio Romano. Eso ya es una estética de la liberación, porque es por su compromiso histórico político con los oprimidos que ese va a ser crucificado. Entonces, la simbólica popular
funciona totalmente de otra manera que esta interpretación hegeliana. Pero las reflexiones que hacen pues pueden ser interesantes para después superarlas. Pues precisamente este contenido tiene como su centro la fusión de lo absoluto divino y la subjetividad humana vista como efectivamente real y por lo tanto que también aparece exterior, corporalmente, y debe representar lo divino en esta su singularidad, fulano de tal, ligada a la precariedad de la naturaleza, crucificado, perdiendo sangre y muriéndose. Y el modo finito de esta manifestación. Esto entonces nos va demostrando para Hegel este mundo que está detrás del artista y detrás de todas las obras de arte de lo que Hegel llama el arte romántico. Y de ahí este Cristo representado tiene sin embargo subjetividad e interioridad. Si miro la estatua en sus ojos, ya no me suena como un Zeus que veo que en cierta manera no hay detrás una subjetividad. Mientras que en esta representación, dice Hegel, trasciendo a su contenido y rehago la subjetividad que está detrás de esa representación. Y de ahí un diálogo entre yo y tú, como diría Buber. Es Dios, dice Hegel, como contenido de la obra de arte, devenido real como representación. Entonces, está pensando en lo clásico, que el artista produce una estatua de un dios. Pero aquí, cuando el artista cristiano hace un Cristo, tiene completamente otra posición subjetiva. Eso es lo que ahora Hegel en abstracto y universalmente quiere describir. Él piensa que es desde la concepción de una subjetividad autónoma y libre del artista ante un individuo que a su vez se le representa como una subjetividad interior y espiritual, que es la manifestación de la belleza del absoluto como origen. Esa sería la explicación metafísica de lo que está detrás de una estética romántica. Habrá después que ver si podemos de ahí sacar muchos elementos para su superación. Y desde aquí en adelante, entonces podemos empezar a entender con cierta facilidad los otros aspectos. ¿Qué es lo propio de esa subjetividad con respecto al mundo de la naturaleza animal y humana y a la obra de arte? Y entonces él le va a llamar el amor. Y va a ser toda una reflexión sobre el amor. Claro, habría que ir al texto de Pablo de Tarso en su carta primera a los Corintios capítulo 13, donde tiene el canto del amor. O también la expresión extraordinaria de Francisco de Asís, un italiano del siglo XII,
romántico para Hegel del canto a la naturaleza y también del amor. El amor al sol y la luna, el amor a la hermana planta, al hermano animal, a los seres humanos en comunidad, y él mismo viviendo la más absoluta pobreza y libertad ante el medio económico y político en el momento en que la burguesía comenzaba a nacer en la Italia todavía medieval. Y él mismo, Francisco, hijo de un burgués, y burgués que vendía género, sería una figura muy interesante para situarla dentro de esta reflexión. Y no solamente habla del amor y de una manera muy interesante, sino del amor que se hace comunidad. Y entonces Hegel muestra la importancia de la comunidad, de la Gemeinschaft, tema que también va a recuperar después Marx, porque Marx en vez del Estado va a hablar de la comunidad, y de ahí va a surgir todo lo que va a ser después la izquierda hegeliana. Pero él también piensa como el sujeto colectivo a una comunidad y pone como primer ejemplo, extrañamente, y de una manera que pareciera muy tradicional, los mártires. Claro que si yo ahora interpreto esa temática desde la posición de Walter Benjamin, podría decir que los mártires son también una especie de mesianismo materialista, porque es gente que cree en todo esto que hemos hablado, que no cree ya en los dioses de la estética clásica y que entonces instaura un nuevo tipo de vida que pone en cuestión al Imperio Romano, no solamente desde un punto de vista religioso, sino, por ejemplo, político, porque no adora al emperador, pero económico también, porque hablando de la dignidad del sujeto humano, a la larga tiene que contradecir a la esclavitud como sistema social, y entonces se transforma en un crítico de la sociedad. Y el arte cristiano va a ser crítico justamente del arte clásico, pero de una manera aún más profunda de lo que Hegel lo ha pensado. Y todavía usa un segundo gran tema, que es el arrepentimiento. Efectivamente, en el mundo clásico no podía haber arrepentimiento, porque como había el destino necesario que regía el mundo y los seres humanos no habían todavía descubierto plenamente el sentido de la libertad. Por lo tanto, tampoco se tenían la experiencia de lo que para el romántico va a significar el pecado. Y este punto es justamente el que Ricoeur trabaja muy bien en ese libro que ya he citado, La simbólica del mal, donde compara a Prometeo, el espíritu clásico, y Adán, semita, debajo del espíritu romántico, y muestra cómo Prometeo en realidad no ha cometido ninguna falta. Ha hecho lo que debía, pero los dioses lo castigan y no hay arrepentimiento posible porque
el destino lo decide todo y el castigo es eterno. En cambio, Adán es tentado. Y la serpiente es alguien que tienta, no que como destino obliga a Adán a que haga lo que haga, va a ser castigado. Sin conciencia, además, que es el caso de Prometeo. No, no. La serpiente tienta. Es decir, propone algo a un ser humano que es el origen del mal y no el destino, y que tiene libertad de tal manera que según lo que elija libremente, será responsable de un acto bueno o responsable de un acto malo, el pecado. Pero como es libre, puede pedir perdón. Y el perdón justamente parte del arrepentimiento de la falta cumplida. Pero arrepentirse de una falta supone que uno tiene la concepción del absoluto de Hegel como espíritu, que es capaz de perdonar. Y entonces una dialéctica entre el consciente que ha pecado, que él es el responsable del pecado, como libre, y como libre pide el que se le perdone para iniciar una nueva vida y no simplemente cumplir un castigo por un acto que no sabía que era malo porque era según la obligatoriedad necesaria del destino. Ese punto es muy valioso en Hegel, aunque no lo trata como lo trataríamos hoy. Y de ahí entonces que ha bosquejado el capítulo 1 y cuál será el carácter de la esfera religiosa del arte romántico. Para el segundo, atenerse a un momento que sería medieval, germánico, del caballero feudal. Un poco del cruzado que irá a Tierra Santa a recuperar el Santo Sepulcro, del que ciertamente Hegel no habla para nada como luterano. Pero es muy interesante aquí de nuevo esa figura de la caballería como modo de expresar un ethos, un carácter. Y ahí entonces trabaja el tema del honor, que es sutil, porque en el pensamiento griego clásico no existía para nada eso que se llama el honor del caballero, porque el honor tiene que ver con una imagen que uno tiene de sí mismo y la imposibilidad de la traición con respecto a esa imagen. Entonces, el honor es primero un ethos aristocrático y segundo, un ethos que manifiesta también la libertad. Es un tema muy interesante porque es parte característico del ethos medieval que está detrás de una estética, de todo lo que va a ser la estética de la caballería germánica, que de paso es la tradición germánica y ya no romana de la Europa, porque en la Europa latina, Italia, Francia, Inglaterra, España, Portugal, son parte del mundo romano. Pero los germanos
más allá del Rin y del Danubio, no fueron romanos. Y entonces vivieron la experiencia germana, individualista, tradicional en cuanto al honor y la fidelidad, que después, al hacerse cristianos, van a obtener una forma que va a ser la del caballero que por último va a transformarse en el cruzado, que va a ir al Medio Oriente a constituir unos estados efímeros cristianos expulsados por los árabes en el siglo XIII, finales del XII. Entonces ahí es toda una forma de este ethos del romanticismo. El primer capítulo, que es la redención de Cristo y la religión romántica, es más bien el origen del cristianismo. Este capítulo 2 es la Edad Media. Y ahí terminamos por ahora. Es una cierta visión de conjunto sobre el carácter comunitario de la Europa, sobre todo germánica, del norte de Europa moderna, que va a decretar al sur latino de Europa como una etapa superada de la historia desde finales del siglo XVII. Italia, España, Portugal y qué decir Grecia habían sido lo clásico, lo renacentista, Italia, y el hispanismo del siglo XVI y XVII con Portugal, que ocuparon el mundo y en donde Carlos V podía decir: en mi imperio no se pone el sol. Pero en el siglo XVII y XVIII no entraron a la revolución industrial y quedaron fuera. Entonces, para Hegel, lo romántico no incluye a los latinos, sino a los germánicos. Y su historia es particularmente, pues, eurocéntrica, pero no de Europa latina, ni bizantina, que quedará en el oriente dentro de Grecia, que ocupará el mundo musulmán, tampoco. Se quedarán solo justamente con el mundo germánico que no fue romano, porque estaba al norte, como he dicho, del Danubio y al este del Rin. Y esto que no fue romano va a ser la locomotora, si me permiten, de la revolución industrial con Inglaterra, que también tiene origen germánico, aunque gran influencia latina, y va a constituir un mundo que va a ser después la modernidad tardía y el mundo imperial y muchas cosas de las cuales Hegel no conoció nada. Puede decir, tenía una visión colonialista, racista y patriarcal de la realidad. Y por lo tanto el arte estaba determinado por esas determinaciones culturales. Bueno, con esto hemos terminado la segunda parte y ya se puede leer, espero, porque los demás son muchos detalles, pero lo difícil es entender de qué está hablando Hegel. Por eso hay que entender el meollo y después todo lo demás ya es más fácil. Aunque hay que leerlo, compañeros, porque no es tan fácil leerlo y se aprende mucho leyéndolo.
La estética que construiremos también la construiremos en referencia a Hegel, como la totalidad dada que hay que superar desde la exterioridad de la alteridad estética, que será una estética de la liberación descolonizada y liberadora. Pero eso es otra historia, o mejor, es esa historia, pero escrita de otra manera. Pero hay que tomarse la paciencia de leer a los clásicos. Hegel es un gran clásico. El quedarse en él es quedarse en el pasado. Y el ignorarlo es descubrir la pólvora. No, la pólvora ya hace tiempo que fue descubierta. Pero hay que pensarla de otra manera. Bueno, se me terminó la luz, así que termino también esta clase y quedamos aquí. Muy bien, hasta luego, hasta la próxima.